Pero antes, para comenzar esta hora, aquí está nuestro amigo. Nuestro querido pastor Nando Steiner. Le damos la bienvenida. Buenos días, Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor, qué bueno que está acá. Estos días son preciosos. Sí. Estamos teniendo unos días de sol que yo sé que por eso genera mucha tentación para mucha gente, ¿verdad? Pero estos días de sol son espectaculares y salir tempranito así en la mañana y ver el amanecer. Creo que hay pocos puertorriqueños que lo están haciendo. Ahora un poquito más de gente. Así Ajá. que bienvenidos al amanecer a aquellos que esta semana se están incorporando a madrugar. Ajá. Así que qué bendición estar aquí otro miércoles más. Qué bueno que está por acá. Para hablar acerca de cómo tomar decisiones en familia. Pues mira, sí, creo que una de las cosas que más estamos teniendo que manejar durante este tiempo es cómo planificar en tiempos de pandemia, ¿verdad? Cuán complejo es. Porque nos estamos enfrentando a circunstancias inesperadas y obviamente a cambios que como que hay que, decisiones que hay que tomar de forma regular. Y yo creo que en este tiempo nos hace demasiada falta ser intencionales en cuán unánimes somos a la hora de tomar las decisiones. Y quizás más que hablar sobre cuál es el componente de las decisiones, creo que lo importante es cómo manejamos la comunión entre el esposo y la esposa a la hora de tomar cualquier tipo de decisión que en esta etapa se nos viene de frente. ¿Por qué? Porque quizás hay decisiones que tienen que ver con procesos de trabajo, decisiones que tienen que ver con los hijos, decisiones que tienen que ver con procesos de estudio, decisiones que tienen que ver con circunstancias de salud. Entonces, yo creo que hay momentos en los cuales damos por sentado que como yo estoy pensando, a veces el hombre piensa, como yo estoy pensando, esta es la manera más lógica de tomar tal o cual decisión. Y usualmente también tienes a la mujer que piensa de la misma forma. Es que se supone que veas este ángulo. Y el error es tomar una decisión, cualquiera de los dos, sin tener un tiempo de sentarnos a dialogarlo, inclusive tomar un tiempo hasta para orar por eso, tomar un tiempo para detenernos y esperar que todo el mundo esté a bordo del barco, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Que todo el mundo esté on board, dicen en el español de Calle, que todo el mundo esté en el proceso de, ok, sí, tienes razón. Y esperar a aquellos que quizás se les hace más difícil el visualizar esa dirección por el tiempo en el que estamos, porque en el tiempo en que estamos hay mucho estrés, hay ansiedad, hay procesos que a veces estamos manejando. Entonces, puede ser que uno de los dos piense, esto hay que tomar una decisión rápida, y el otro piense, no, hay que esperar. Entonces, necesitamos llegar a un consenso y a una comunión para poder tomar decisiones de forma sabia. A veces para evitar problemas, Nando, los hijos ganan una edad que hay que contar con la opinión de ellos. Definitivamente. Inclusive, creo que una de las cosas que a veces cometemos el error es pensar que no, es que son demasiado pequeños, ¿no? Pero es que es importante también que si estamos tomando una decisión familiar de una gran envergadura, que los va a afectar que los va a afectar, tenemos que hablar con ellos y tenemos que escuchar qué es lo que piensan. Yo creo que una de las cosas que a veces los hombres cometen el error es pensar que esto hay que hacerlo ya. Y como hay que hacerlo ya, o a veces la mujer también puede cometer ese error, es que esto hay que hacerlo ya y él es muy lento para esto. Y pues ahora mismo, pues aunque él no piense igual, vámonos. Y cuidado, porque estamos postergando un problema de comunión para el futuro. Entonces yo creo que en tiempos de crisis nuestras decisiones tienen que ser no solamente más pensadas, sino que nuestras decisiones tienen que ser en comunión. Si algo yo he aprendido es que la escritura en el libro de Hechos me habla que la llenura del Espíritu Santo provocó algo poderoso en la iglesia y fue la unanimidad. La escritura me dice que estaban juntos y unánimes. Y hay gente que a veces está juntos, pero no está unánime. Y hay momentos en los cuales
detenerse para la unanimidad, se piensa que no es sabiduría, pero yo hoy quiero compartirte que sí, que esto es lo más sabio que tú puedes hacer. El detenerte, ok, tú no estás todavía, no estás convencido, no estás convencida, o tu hijo o tu hija te dice, es que no entiendo el proceso. Hay momentos donde es mejor uno detenerse y vamos a esperar. ¿Y qué tal si oramos por esto? ¿Qué tal si lo presentamos delante del Señor? ¿Qué tal si buscamos consejo externo? A ver qué nos puede decir esa persona que conocemos que sabe, ese líder, ese pastor o pastora, o ese consejero profesional, quien sea. Hay momentos donde decisiones, por ejemplo, de vamos a mudarnos, vamos a dejar el trabajo, vamos a cambiar a tal o cual lugar, son decisiones que ahora mismo son más comunes en las familias por la crisis que estamos viviendo. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto? Miles están en esas ahora mismo. Seguro, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de decir, ok, esta decisión no la podemos tomar a la ligera, y no solamente eso, nos vamos a detener hasta que sea unánime? Yo quiero traerte un ejemplo. Mira, en el proceso de uno trabajar en un equipo pastoral, nosotros llevamos 20 años trabajando en un equipo pastoral, y desde que comenzamos, hace 20 años atrás, viendo eso que dice la Escritura, de lo que es el libro de Hechos, de la importancia de la unanimidad, yo decidí que yo iba a dirigir ese equipo pastoral de tal manera que no íbamos a manejar ninguna decisión que no fuera unánime. Y obviamente los que estaban componiendo ese equipo pastoral de ese momento dijeron, esto es una locura, de verdad que esto es lo que tú anhelas que pase. Y puedo decirte que durante estos 20 años dentro del equipo pastoral que Dios me ha permitido estar, nunca ha habido una decisión que no sea unánime. Pastor, pues entonces ustedes no difieren nunca. Sí, diferimos, y un montón. Y tenemos diferentes circunstancias en las cuales nos movemos en una dirección o en otra. Ahora mismo somos 6 dentro de ese equipo pastoral. Somos 12 con nuestras esposas. ¿Cómo llegar a una unanimidad? Bueno, pues si hay uno, solo uno, que dice, esto no lo veo bien en esta etapa, no lo veo bien en este momento, nos detenemos. Y esa visión tanto me ha bendecido en el equipo pastoral como la transfiero a mi matrimonio. Yo no me muevo, yo no tomo una decisión si mi esposa no está 100% convencida de que esta es la decisión, sí debemos irnos por aquí. Y que mis hijos, ahora mismo que yo estoy presidiendo el ministerio de las catacumbas, cuando comenzó esa presidencia, yo me senté con todos mis hijos. Y no necesariamente hubo unanimidad en esa primera etapa, en esa primera pregunta. Y fue bueno esperar, escuchar. Fue bueno mirar qué advertencias cada uno tendría. Así que yo creo que este es un tiempo de cuando usted se va a enfrentar a una decisión, necesita esa unanimidad. No es que es bueno, es recomendable, no, es que la necesitamos. Yo creo que necesitamos empezar a pensar en esa dirección. Pero a veces gana el que mejor habilidad tiene para persuadir. Bueno, ¿Cómo se distingue una cosa de otra en un grupo, no? Sea de familia, por ejemplo. Yo creo que aquel que tiene más capacidad de persuasión tiene que tener más humildad. Y necesita también entender cuándo está tratando de dirigir o cuándo está realmente imponiendo. Entonces, dirigir e imponer son dos cosas diferentes. Hace falta mucha humildad de aquel que preside, igual de aquel que está presidiendo en su casa, que está tiene que brindarle la oportunidad de que aquel que él está escuchando realmente lo está escuchando. O sea, no es como que, pues dime, para poder contar con que le pregunté a todo el mundo y voy a hacer lo que yo pienso. Y pues pero yo te pregunté. Te dejé hablar. Sí, yo te dejé hablar y te dejé decir. O sea, yo creo que tiene que ver mucho también con bajar un poco el nivel, escuchar. Mira, hay muchas ocasiones en las que mi esposa a mí me ha dicho sobre una decisión en la cual yo estoy bien convencido, que yo digo, no, esto 100% está en la dirección, y de momento Jessica me dice una cosa que para mí es como que, wow. Oh, no, de verdad que no hay forma de que sea eso. He aprendido que tengo que darme el tiempo yo de pensar bien lo que ella me está diciendo. Y ¿sabes algo?
me ha librado. Me ha librado muchas veces. Porque hay una frase que yo uso hace mucho tiempo, porque yo puedo ser alguien sinceramente equivocado. O sea, yo tengo que entender que yo puedo estar 100% seguro de algo que está mal. Entonces, hay ocasiones en las cuales esa voz de mi esposa, esa voz de sabiduría, de que, oye, pero no habías pensado que pudiera ocurrir esto. Y la realidad es que yo digo, no, es que eso no va a ocurrir en mi, ¿verdad? En mi pensamiento. Pero si me doy el espacio, lo llevo a oración y digo, bueno, en humildad voy a recibirlo. No es que estoy tan seguro de que esa sea la dirección, pero en humildad lo voy a recibir. ¿Sabes algo? Eso me bendice profundamente. Yo creo que es como veía hace poco el especial que han estado viendo todos los hombres durante estos domingos, que fue el de Jordan, de Last Dance. Y hay una parte en ese documental donde habla de ese último juego del 98, que quien tenía la bola para ese último tiro era Jordan. Pero la realidad fue que él, desde el banco, le dijo a otro jugador que se llama Steve Kerr, que hoy en día es el dirigente de Golden State, le dijo, prepárate, porque van a venir dos donde mí y tú vas a quedar libre. Quien va a hacer ese tiro eres tú. Wow. Entonces hay ocasiones en las que tienes al mejor jugador de la historia, ¿verdad? Que le está diciendo en uno de esos juegos principales de la final, le está diciendo, inclusive es bien cómico porque Steve Kerr lo narra, de que Jordan se lo dice bajito. ¿Verdad? Le dice, mira, te la voy a pasar para que nadie se dé cuenta, porque todas las cámaras están siempre sobre él, y él le contesta efusivamente, sí, yo voy a estar listo, y era como que, no lo digas tan fuertemente. Pero así pasó. Vinieron a cubrirlo a él dos, y él le pasó la bola al jugador que nadie pensaba que era el que le iba a meter, y fue el que metió la bola y ganaron. Así que hay veces que uno tiene que pasar la bola. Los hombres piensan de esa manera, pastor. No le voy a pasar la bola a la esposa porque yo... Sí, hay muchas ocasiones en las cuales pensamos que el tiro lo voy a tener yo y voy a hacerlo de mejor forma. Yo creo que eso es la mentalidad de la madurez. Todos los jugadores de la NBA, mientras van alcanzando madurez, más pasan la bola. Mientras menos madurez, la tiro yo y yo soy el que la voy a tirar. Yo creo que la madurez nos debe llevar a eso, hacia entender a quién tengo al lado mío. O sea, yo te digo honestamente, mi esposa tiene todo un andamiaje de pensamiento totalmente diferente al mío. Y mientras más pasa el tiempo, más amo eso. Antes lo amaba menos. Antes era como que, ay, pero ¿por qué ella piensa tan diferente a mí? Y ahora digo, wow, qué bendición que piensa diferente a mí, porque nos bendice a la hora de tomar decisiones. Fernán, me sonó el comentario de Moraima a que nosotros los varones no pasamos mucho la bola. Sí, ¿A ti te sonó igual? Sí, igualito, exactamente. Bueno, y es cierto, pastor, por su experiencia pastoral. Sí, yo creo dijo que sí, él lo afirmó. Yo creo que sí, yo creo que por eso hace falta mayor madurez y pasar más la bola, definitivamente. Y obviamente tiene que haber también mujeres que digan, yo no quiero pasar la bola también. Claro. Eso es parte del proceso de madurez, ¿no? Lo que pasa es, mira, yo lo digo pensando un matrimonio donde el que sabe de administración, de contabilidad, es él. Entonces, pues todas las decisiones financieras, obviamente, las toma la persona pensando que tiene el mayor conocimiento. Pero el que no tiene la preparación en ese sentido, se pudo haber ido en oración. Padre, revélanos el camino, cuál es el mejor escoger. Sí. ¿Cuál es la mejor decisión? Y ambos andarán dos si no están de acuerdo, lo dice la Biblia. Entonces no se puede tomar una decisión porque yo soy el que tengo el conocimiento. No, y es que la escritura es clara cuando nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Así que yo creo que qué bendición más grande que tener un equipo. Tienes a alguien en el equipo que te puede bendecir. Y cuando, como Juan decía, cuando tus hijos van creciendo, ya en la etapa donde están, te pueden sorprender porque tú has sembrado en el corazón de ellos. ¿Y alguna vez se puede dejar en manos precisamente de un hijo una decisión familiar? Dejar en manos, bueno, si estás hablando de dejar en manos de un hijo una decisión familiar, yo podría decirte inmediatamente que no. ¿Por qué?
porque creo que estarías poniendo una presión indebida en el corazón de alguien que no está listo para eso. Sí es importante poder decirle, voy a tomar en consideración, inclusive creo que puedo tomar la decisión de lo que me estás diciendo, pero no es bueno tú decir, pues hazlo como tú piensas o lo vamos a hacer y ya así, porque si sale mal, lo desastroso para el corazón de ese hijo puede ser demasiado difícil. Así que yo creo que no tanto como dejar en las manos de él, pero sí que él pueda sentir, fui escuchado. Lo que yo dije, ¿tú sabes cuántos hijos e hijas serían tan bendecidas por un papá que se detenga y diga, oye, tienes la razón? Eso generaría una comunión familiar inmediatamente. ¿Por qué? Porque usualmente ese hijo, como la otra vez hablaba yo aquí, creo que fue aquí sí que hablaba de mis hijos, que yo les decía, ¿sabes qué? Tú vas a tener que próximamente, de aquí a 10, 15 años, tú estarás en la posición que yo estoy ahora mismo y tendrás que tomar decisiones, y enseñarles a tomar decisiones es una bendición. Así que yo creo que el consultarles es parte de, yo creo que hay cosas que sí que tienen que ver con papá y mamá, única y exclusivamente, pero hay cosas que nuestros hijos deberían ser añadidos. ¿Cuál sería tu consejo cuando sabes de antemano que un miembro de la familia va a estar en contra, o conoces de antemano cuál va a ser su posición? Cuando se trabaja en equipo, no es menos cierto que tú vas conociendo a cada miembro del equipo. En el contexto de la familia, tú conoces la posición de tu esposa, conoces la posición de tus hijos y viceversa. Cada cual conoce en la posición en la que está. Como estamos hablando de tomar decisiones en familia, no es menos cierto que papá o mamá en un momento dado dice, bueno, si hago una reunión de familia para que me opinen, fulano me va a decir tal cosa, perencejo me va a decir tal cosa, y evitan esa reunión de familia, esa discusión, ese careo en el buen sentido de la palabra, e imponen una decisión. No se corren el riesgo de bregar con las diferencias. ¿Qué tan sabio o qué tan equivocado es una postura como esa cuando en el contexto de la familia papá o mamá evitan tomar en consideración las decisiones en equipo porque no quieren lidiar con las diferencias que saben que van a haber? Mira, creo que es equivocado el no tomar esa decisión de que hablemos todos. Partiendo de la premisa que establece al principio, de si hay alguien que yo sé que puede ser que tenga sus conflictos y que yo sepa que puede ser que esté negativo o negativa hacia esa decisión, mi consejo es hablar con esa persona aparte. Debería hablar con esa persona aparte, pero no ignorar la necesidad de luego de hablar con esa persona aparte o ese miembro de la familia. Vamos a dialogarlo todos juntos, porque yo creo que ese diálogo trae dirección y trae bendición, y aún ese careo, como tú dices, en buen sentido, mira, es formación de carácter y es formación de comunión. Lo peor que puede ocurrir en un núcleo familiar es que se toma una decisión y que tú te enteres luego en el camino, o que quizás inclusive vivas en una etapa donde estás en un núcleo familiar del cual tú crees que te sientes parte, pero realmente fuiste llevado en una imposición. Así que yo creo que obviamente hay que establecer, ¿verdad? Cuando estamos hablando de niños que son más pequeñitos, pues no estamos hablando de eso, pero aún así a ellos sería bueno sí explicarles cuál es la decisión. No es que voy a consultarles, pero sí explicarles, porque es bueno que lo conozcan. Pero cuando estamos hablando de etapas de preadolescencia y adolescencia, nuestros hijos van a tener mucho que decir. Lo que pasa es que a veces nosotros no preguntamos lo suficiente y necesitamos detenernos y contar con que hay un cerebro ahí que está funcionando. Y esposo o esposa, no nos impongamos nada, porque a la hora de la verdad van a haber decisiones de las que tomemos que van a salir mal. Que van a salir mal, que no van a salir bien. Y la mejor bendición que podemos tener cuando una decisión no sale bien es que nos apoyemos y digamos, bueno, la tomamos en familia, no nos salió bien, vamos hacia atrás. Y eso estamos todos juntos. Esa es la mejor bendición que podamos tener.
¿Por qué? Porque aunque a veces uno busca consejo, ayuda, ora, todo eso, de momento tomaste la decisión y ese no era el camino. Pues estamos juntos. No es el famoso, ves, te lo dije, yo te lo dije, que por ahí no era. No, es mucho molesta eso. No, es bien, eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo de nuestra vida familiar. Duele. Bueno, pero si los hombres no tomaran tantas decisiones solos, no escucharían las chicas decírtelo bien. Hay de los dos lados, Pero yo estoy solita aquí con 3 hombres. Tienes que defenderte. Tengo que defender. No, pero Moraima, estoy contigo. Hay muchos hombres que se creen sabios de su propia opinión en muchos aspectos. Es verdad. Y yo creo que sería tanta bendición. Por favor, hombre que me escuchan, no tomes esas decisiones así que después tu esposa se entera. Dice, pero nosotros tomamos esa decisión. Y entonces, pues, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Wow. De momento él hace, bueno, es que, pues, entonces cuando usted empieza a oír un hombre que empieza a dividir mucho en sílabas, es porque no sabe qué contestar. Hombre, sé sabio, escucha, detente, mira el corazón de tu esposa, porque hay veces que podemos tener el mejor argumento, pero ¿de qué nos sirve tener el mejor argumento y perder el corazón? Porque entonces ese proceso del corazón es el que le genera la confianza. Y yo creo que en nuestras decisiones mostramos amor, mostramos que amamos. A veces decimos, yo te amo, pero voy a tomar una decisión y no consulto contigo ni me detengo. Pues yo no estoy mostrando que realmente estoy amando. Así que yo creo que tenemos que amplificar nuestra definición de amor hacia que nos detengamos y digamos, ok, ¿qué tal si esto lo hacemos juntos? Te aseguro que van a haber más sonrisas, más comunión, inclusive más apoyo si algo nos sale bien y habrá más decisiones sabias. Definitivamente, te garantizo que habrá más decisiones sabias que podrán disfrutar y mirar hacia atrás y decir, qué bueno. Y tus hijos también las disfrutarán y dirán, oye, ¿te acuerdas de esa decisión que tomamos? Y en este tiempo que oía el tema anterior de ahora cómo se están tomando decisiones y hay procesos de trabajo que van a requerir ahora unas decisiones profundas en cuanto a qué es lo que más importa. Exacto. Nos estamos enfrentando a ese tiempo porque quizás hay muchas más cosas que nos ha enseñado este tiempo de estar guardaditos en las casas de lo que nos imaginamos. ¿Qué cosas nos estamos perdiendo? Porque el tiempo pasa y hay cosas que uno no va a volver a repetir. Así que yo creo que hay que guardar nuestro corazón, pero hay que tomar decisiones en sabiduría y en unanimidad. Se puede tomar decisiones en unanimidad. Espectacular el consejo. Sí, Sí, señor. buenísimo. Nando Seidel, ¿cómo lo conseguimos, pastor? Bueno, estamos en nuestra iglesia Catacumba número 9 de Calley. Este sábado tenemos un drive-in, tenemos un encuentro. El primer culto en carro. Tenemos el culto en carro este sábado a las 4 de la tarde en el parque de pelota, en el estacionamiento del parque de pelota de Calley, del parque Pedro Montañez. Así que están todos invitados a las 4 de la tarde. Ya arrancamos nuestra apertura escalonada de este domingo. Sabemos que las iglesias que son un poco más grandes pues necesitan aperturas escalonadas, así que estaremos yendo poco a poco en este proceso, ya primeramente los líderes y todo el demás equipo. Damos gracias a Dios porque el tener la unanimidad de tomar decisiones de aún cómo hacer esta reapertura ha sido una bendición. Tener un equipo de líderes tan saludable, pastores, médicos, gente de nuestra iglesia que ama tanto el decir, mira, queremos estar juntos, por eso es que haremos esto este sábado. Pero jueves estamos en las redes, en Jueves desde Casa, estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, ya vamos para el capítulo 3, mañana jueves en la noche, así que nos puede encontrar en Catacumba 9, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de Catacumba 9 y también a nuestro Instagram, así que y Spotify y todas esas otras cosas que también usted escribe Catacumba 9 y como que hay muchas más cosas de las que yo puedo acordarme dónde están. Así que Dios les bendiga mucho y excelente semana. Nos vemos el sábado a las Igualmente. 4. Nos vemos el sábado. Voy a tratar de lavar el carro. Nando Seidel con nosotros en Ruta Nueva Vida 97.7. En breve hablamos con el licenciado Jaime de León. Eso es lo próximo. Yes.